Hermanos, en el Salmo que hemos leído en la lectura antifonal, podemos leer de una manera muy precisa cómo pensó David, que escribió este Salmo 19, sobre las leyes de Dios que él ha recibido. Él dice en ese Salmo: la ley de Jehová es perfecta. Él estaba pensando día y noche en la ley de Jehová, por el deseo que él tenía en su corazón de hacer la voluntad de Dios en su vida. Hermanos, estamos haciendo un estudio de los 10 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, dado al pueblo de Israel, la ley de Jehová, y estamos viendo qué lección podemos aprender de estos 10 mandamientos del Antiguo Testamento para nuestra vida espiritual hoy en día. La ley de Jehová. Y ya hemos estudiado los primeros 2 mandamientos, y esta mañana vamos al tercer mandamiento de los 10. Pero primero voy a repetir lo que he dicho ya en los primeros 2 estudios, porque es algo muy importante, para no malinterpretar estos estudios. ¿Sí? Porque, hermanos, la ley de Jehová es importante, pero hay algo muy importante, es que la obediencia a Dios, no nos da la salvación. Y eso es algo muy importante para recordar. Porque, hermanos, en todas las religiones en el mundo funciona igual. Las personas que están tratando de vivir su vida de una manera perfecta, los que hacen mucho esfuerzo para agradar a su Dios, ellos sí llegan al cielo, piensan muchos. Pero nuestra creencia, hermanos, la fe verdadera es lo opuesto. La fe que enseñamos nosotros y que es bíblico es esto: nosotros, sin excepciones, todos somos pecadores que merecen castigos eternos por nuestros pecados. Ninguna excepción. Y lo que creemos nosotros es que Dios mismo envió un Salvador para entregar su vida por nosotros, para salvarnos. No por todas las cosas buenas que hacemos, sino por pura gracia. Él ganó, Él recibió la salvación por nosotros, realizó la salvación por nosotros. Y nosotros solo podemos recibir por arrepentimiento y fe, confesando plenamente que Cristo murió por nosotros. Y por eso dice el Nuevo Testamento, ya lo voy a repetir de nuevo, que la ley ya no tiene poder sobre nosotros, porque la ley ya no puede condenarnos. Nosotros, si estamos por fe en Cristo, nadie o nada puede condenarnos. Estamos libres de la ley, estamos libres de la condenación de la ley. Un cristiano que está en Cristo está libre de la condenación. Gracias a Dios. Pero eso no significa que las leyes no sean importantes. Sí, son importantes, porque nos cuentan la voluntad de Dios por nuestra vida. Y especialmente si lo vamos a ver desde la perspectiva que Cristo nos enseñó. Porque los 10 mandamientos hablan mucho sobre prohibido tal cosa, prohibido tal cosa, prohibido tal cosa. Pero Jesús nos enseña en qué forma tenemos que practicar la nueva obediencia. No solo es que no tenemos que matar a nuestros prójimos, sino también que tenemos que buscar lo bueno para ellos. ¿Sí? Una forma más elevada nos enseñó Cristo en obedecer los mandamientos.
Y eso hemos visto, ¿no? En los primeros dos, porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solo quiere decir que no tenemos que tener otros dioses, también significa que Dios tiene que ser nuestro todo. Que tenemos que estar enfocados totalmente en Él. Y no tener imágenes también significa que nosotros somos obligados de ser transformados y de tener una imagen bíblica sobre quién es Dios. Conocerlo más y más y más. ¿Sí? Y hoy, el mandamiento de hoy, el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento que vamos a estudiar esta mañana. El tercer mandamiento. Entonces, habla sobre el honor de Dios, pero ahora en honrar su nombre. ¿Sí? Porque recuerda que de los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan sobre honrar y amar a Dios. Y los últimos 6 hablan cómo amar y honrar a nuestros prójimos. Porque todos sabemos que el resumen de la ley es amar a Dios encima de todo y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces los primeros 4, amar a Dios. Los últimos 6, amar a nuestros prójimos. ¿Sí? Y entonces el tercero nos habla sobre no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Con una fuerte advertencia, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hoy vamos a hablar sobre un pecado que llamamos blasfemia. Blasfemia habla sobre maltratar o usar de una manera incorrecta al nombre de Dios. Blasfemia. Y entonces sobre esto vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. El nombre de Dios. Hermanos, en la Biblia encontramos muchos nombres de Dios. Muchos. Sí, en hebreo los más importantes son, por ejemplo, Elohim, que significa literalmente Dios. El o Adonai. Pero el nombre más importante en la Biblia de Dios, ¿cuál nombre es? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el nombre más importante? Jehová. Muy bien. Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa yo soy. Literalmente significa yo soy. Soy lo que soy, podemos decir también. ¿Sí? Eso es el significado de Jehová o Yahvé. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Y por qué es el nombre de Dios así? ¿Por qué se llama yo soy? El yo soy. ¿Por qué es así? Es porque, hermanos, eso es algo hermoso. Con esto Dios expresa primeramente su eternidad. Con decir yo soy, Él dice yo siempre estaba, estoy y voy a estar para siempre. ¿Sí? Su eternidad, entonces. ¿Sí? Pero también también ese nombre expresa que Dios es inmutable. Hermanos, no sé cómo está nuestra vida, pero nosotros cambiamos muchas veces, ¿verdad? Simplemente por crecer, ¿sí? Niños piensan de una forma diferente que un adulto, ¿sí? Y durante la vida cambiamos muchas veces nuestras opiniones por todas las lecciones que aprendemos, ¿verdad?
Pero Dios no es así. En Dios toda la sabiduría ya está y estaba. Su sabiduría es eterna. Él no creció en conocimiento. Siempre tenía todo el conocimiento. Y Dios siempre es estable. Él no cambia su opinión. Y para nosotros esto es un consuelo inmenso. ¿Sabe esto? Porque esto significa que todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios son sí y amén. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia. Él es el yo soy. ¿Sí? El único confiable que hay en todo el mundo es Dios. Y por eso se llama el yo soy, hermanos. Podemos dar una predicación entera sobre solo el nombre de Jehová. Pero estamos hablando sobre maltratar o usar en vano el nombre de Jehová, ¿no? Lo que es importante también, hermanos, es que nosotros como cristianos creemos que Jehová es uno, pero tres en uno. Jehová no solo es el Padre. Jehová, si la Biblia habla sobre Jehová, habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Ellos tres juntos forman Jehová. Los testigos de Jehová dicen, Jehová solo es el Padre. No es verdad, porque hay pruebas claras en la Biblia que el Cristo, Jesús, también es llamado Jehová. Y también hay pruebas en la Escritura en que el Espíritu Santo también es llamado Jehová. Entonces los tres juntos forman Jehová. ¿Sí? Es importante para saber. Jehová. Pero hay algo interesante con este nombre, hermanos. Hay algo interesante con este nombre. Porque Jehová decimos nosotros, Yahvé, podemos decir también. La traducción que usamos nosotros, la Reina Valera, a veces en los Salmos dice Ja, otra forma para decir lo mismo. ¿Por qué es así? Porque hay varias formas de decir lo mismo. Es algo interesante, hermanos, que tal vez no saben. Es que nosotros no sabemos cómo tenemos que pronunciar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Es porque los judíos no lo hacen. Y nosotros hemos recibido la Biblia de los judíos. ¿Sí? El Antiguo Testamento viene directamente de los judíos. Y los judíos, hermanos, por reverencia, no usan el nombre de Jehová. No lo pronuncian. Ellos simplemente escriben las letras. ¿Sí? Los judíos ecuatorianos, por ejemplo, no dicen Dios. Ellos no escriben, ni escriben el nombre. ¿Sí? Cuando ellos escriben Dios, ellos escriben DS. ¿Sí? Y en hebreo es así, que ellos escriben JHB pequeña, nada más. Entonces, nosotros no sabemos cómo tenemos que pronunciar el nombre de Jehová. Nosotros, es una invención de nosotros de decir Jehová, pero los judíos nunca utilizaron este nombre Jehová, ni lo hacen hoy en día. Por reverencia. Cuando ellos hablan de Dios, ellos dicen el poderoso o dice el misericordioso. Usen alguna característica para indicar a Dios, pero no usan su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo puedo explicar con un ejemplo. ¿Sí? Hermanos, cuando nosotros tenemos algo de mucho valor, ¿sí? Nuestra casa, puede ser algo simple, ¿no? Por ejemplo, si hemos comprado un teléfono nuevo, pero un modelo muy caro, sí lo tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tal vez
salimos a la calle y vamos a decir, mira gente, yo tengo un teléfono nuevo. No, porque de instante pasa un moto y dice, el teléfono ahora es mío, ¿verdad? Y entonces así no tratamos con las cosas que tienen valor. Lo que hacemos con las cosas que tienen valor, los cuidamos muy bien, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos indica que nosotros así tenemos que tratar con el nombre de Jehová. Lo tenemos que tratar como algo que tiene mucho valor. ¿Sí? Así habla la Biblia sobre tratar el nombre de Jehová. Es algo muy especial. El nombre de Dios, dice la palabra de Dios, es santo. Otra vez encontramos esa palabra, ¿no? Santo significa es algo muy, muy, muy especial. ¿Sí? Muy importante, ¿sí? Y entonces también, como hemos leído en esa historia en Levítico, luego lo vamos a estudiar un poco, podemos ver, hermanos, que el que toca al nombre de Dios, toca a Dios mismo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, dice el mandamiento. ¿Sí? Entonces, hay que leer bien lo que dice ese mandamiento. Este mandamiento no dice, no maltrate o no mal utiliza el nombre de Jehová. No, eso no dice el mandamiento. El mandamiento dice lo siguiente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es otra cosa. Eso quiere decir, no hay que utilizarlo sin pensar, sin razón. Y por supuesto tampoco de una forma mala. Por supuesto, esto incluye este mandamiento. Tenemos que utilizarlo con mucha reverencia. Y hermanos, eso también podemos ver en la parte que hemos leído en Levíticos, ¿no? No sé si ustedes estaban atentos leyendo esa parte, pero hermanos, esta parte es fuerte. Es fuerte esta parte en Levíticos. ¿Sí? La parte que hemos leído, Levítico 24, versículo 10 a 23. ¿Qué está pasando en esta historia? En esta historia, el pueblo de Israel está en el desierto, viajando de Egipcio a Canaán, a la tierra prometida. ¿Sí? Y recién es dada la ley, los 10 mandamientos, el pueblo ha recibido. ¿Y qué está pasando? Un día hay una pelea entre dos personas. ¿Sí? Y entonces en el versículo 10 lo leemos. 2 chicos salen a pelear. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Uno de ellos maltrata el nombre de Dios. En el versículo 11 lo dice. Blasfemó, otra vez la palabra, ¿no? Blasfemia. Blasfemó el nombre de Jehová, maldijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la consecuencia? Tal vez hay personas que dicen, eso no hay que hacer. No, mira lo que está pasando, hermanos. Porque en el versículo 16 leemos que esa persona es condenada. ¿Por quién? ¿Por Moisés? ¿Por los jueces? ¿Por otras personas tal vez? No. ¿Qué leemos en el versículo 16? Que esa persona es condenada. ¿Por quién? Por Jehová mismo. La palabra de Dios dice que Jehová mismo habla directamente a Moisés para dar un castigo a este chico. ¿Cuál será el castigo? Pena de muerte. Fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces,
Esta parte de la palabra nos explica de una forma muy clara y precisa, hermanos, lo que Dios opina sobre maltratar su nombre. No es algo ligero, es algo muy, muy grave en la opinión de Dios, maltratar su nombre. ¿Sí? Entonces, por eso dice los 10 mandamientos, no hay que utilizarlos sin razón. No hay que utilizar el nombre de Dios sin pensar, solo con reverencia, porque es un nombre santo. Y hermanos, ahora vamos a reflexionar un poco en esto, ¿no? En la Biblia leemos más que 200 nombres diferentes de Dios. Nosotros solo tenemos 1 o 2 nombres, a veces 3. Pero Dios en la Biblia tiene 200 nombres. Muchos nombres hay en la Biblia. Hay un librito escrito por John MacArthur en que hay todos los nombres de Dios con una explicación. De este tamaño es. Todos los nombres, 200 nombres. Y nosotros utilizamos muchos de estos nombres también, ¿no? Pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que la Biblia nos enseña a hacerlo de una manera cuidadosa. Y eso es algo para reflexionar, ¿sí? Porque hay cosas que son a veces comunes, pero que no son bíblicos y que no son buenos, también entre cristianos, ¿sí? Hay por ejemplo, personas que dicen Diosito o algo así, ¿sí? Esos tipos de palabras hablan sobre Dios, como es su amiguito, ¿sí? Algo pequeño, pero así no tenemos que hablar sobre Dios, hermanos. Hay también muchas personas que muchas veces cuando pasa algo o cuando hay algo de mucha felicidad en su vida o que vean algo inesperado que dice, Dios mío. Eso tampoco tenemos que hacer, hermanos. ¿Sí? Porque si estamos hablando así, sin pensar, eso es usar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Si usamos el nombre de Dios sin pensar, es usarlo en vano. ¿Sí? No tenemos que utilizar esas expresiones. ¿Sí? Es contra la voluntad de Dios. Es contra este mandamiento. Siempre es bueno pensar entonces en la forma en que los judíos tratan el nombre de Dios. Porque no dará, dice ese mandamiento también, no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Condenación. Pero vamos un paso más allá. Porque como cristianos utilizamos mucho el nombre de Dios. Pero hermanos, como dice el mandamiento, no lo tenemos que usar en vano. Evaluamos un poco nuestra vida espiritual también, ¿no? Porque eso significa, por ejemplo, si estamos orando, utilizamos mucho la palabra de Dios, o la palabra Dios, o el nombre de Jehová, o algo así, ¿sí? Y si lo estamos haciendo sin pensar, por costumbre o algo así, así funciona a veces en la vida espiritual, ¿no? Estamos orando sin pensar. Lamentablemente es así. O ustedes tal vez siempre están pendientes y pensando en Dios cuando están orando. A veces pasa eso, estamos orando y llegan otros pensamientos y mientras estamos hablando con Dios estamos pensando en otra cosa. ¿Verdad o no? Y antes de saberlo, estamos utilizando el nombre de Jehová en vano. ¿Sí? Reverencia. Si estamos mirando el televisor, películas, hermanos, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Hay que evaluar bien también el material que está viendo.
¿Y en qué forma están utilizando ellos el nombre de Jehová? El nombre de Dios, usando expresiones que no honran a Dios. Entonces, en eso, este mandamiento nos quiere estimular para pensar en esto. ¿Cómo valoramos, cómo tratamos al nombre de Dios en nuestra vida? Porque tenemos que recordarnos siempre, hermanos, que Dios es un Dios santo. Y también su nombre es santo, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque Dios es su nombre. Eso vamos a ver más adelante también. En la Biblia encontramos mucho esto, ¿sí? Todos nosotros tenemos nombres, y todos nuestros nombres tienen significados. Y puede ser que el significado de nuestro nombre no tiene ninguna relación con nosotros, puede ser. Pero para Dios no es así. Cada nombre que tiene Dios dice algo sobre Él, dice algo sobre sus características. Entonces, si tocamos a su nombre, tocamos a Él. Dios es su nombre. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque ahora solo hemos hablado de la manera en que habla el Antiguo Testamento sobre este mandamiento. Pero Jesús nos ha dado una nueva visión, una nueva percepción sobre su nombre, ¿sí? Y por eso podemos empezar con una parte que ya hemos leído esta mañana, tengo que decir. Hermanos, la primera lectura de esta mañana, ¿cuál lectura fue? El Padre Nuestro. La primera lectura bíblica esta mañana. ¿Y qué es la primera petición en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escucha la relación que tiene con ese mandamiento. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. ¿Sí? Que tu nombre sea más y más y más especial para nosotros. Santificado. ¿Sí? También en nuestra vida, también en nuestro alrededor. Oramos, hemos orado esta mañana ya con esas palabras del Padre Nuestro. ¿Sí? Y podemos decir más. En Lucas 24, versículos 46 a 48, leemos el propósito de nuestra vida como seguidores de Jesús, como discípulos. ¿Qué es el propósito de nuestra vida para Dios? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice Jesús. Entonces, primeramente, hermanos, en nuestra vida tenemos que santificar al nombre de Dios para después de ir en su nombre a predicar en todo el mundo sobre Él. En su nombre. Somos llamados para predicar en su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Hechos 4, versículo 12 dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, hermanos, nosotros no somos solo llamados para no tomar en vano el nombre de Jehová, sino también para proclamar y predicar el nombre de Dios a todos los pueblos. Para predicar en su nombre perdón de los pecados, para predicar en su nombre que hay salvación solo en Él. Entonces, este mandamiento, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nos enseña esto. Somos llamados, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande que hay aquí.
somos llamados para predicar en su nombre salvación. Hermanos, no solo es algo para los predicadores, es una obra para cada uno de nosotros, para testificar de este nombre, el nombre sobre todo nombre, podemos decir también. Y por eso, hermanos, es tan importante que nosotros aprendemos de santificar el nombre de Dios, para dar un lugar especial en nuestra vida al nombre de Dios, para valorar realmente el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque eso va a ser visible en nuestra actitud. La gente puede ver en su actitud si usted honra realmente a Dios y a su nombre. Lo puede ver en la manera en que está hablando de Él, en la manera en que está actuando por Él. Porque Pablo mismo nos da esa advertencia en Romanos 2, versículo 24. Ahí dice Pablo, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Dice Pablo, ¿no? A los cristianos. Entonces, hay otra forma entonces en que podemos violar este mandamiento. Y voy a dar un ejemplo para entender esto un poco mejor. Hermanos, si nosotros trabajamos por alguna empresa y nosotros tenemos que ir a un cliente, ¿sí? Entonces recibimos una buceta de nuestra empresa por lo que trabajamos, salimos al cliente y ahí en el lugar tenemos que hacer algo y lo hacemos muy mal. Imagínense. Si actuamos así, dañamos nosotros el nombre de nuestra empresa, ¿verdad? Porque el cliente va a decir, ¿qué empresa es esto? Esa empresa, mira, el trabajador de esa empresa, él hace un desastre de su trabajo. Y entonces eso daña el nombre de la empresa, ¿verdad? Así es en la vida espiritual. Si nosotros somos creyentes, hermanos, significa que somos propiedad de Cristo. Cristiano significa pertenecemos a Cristo. No pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo. Y cada cosa que hacemos nosotros en el mundo observe bien. Porque al momento que hacemos algo mal, la gente va a hablar mal de nuestro Dios. Y eso dice Pablo. Pablo dice, Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Si nosotros actuamos mal, siendo parte de la iglesia, siendo parte del reino de Dios, siendo un creyente, siendo parte de Cristo, la gente va a hablar mal de Dios y de Cristo. Y no es la culpa de la gente, es la culpa de nosotros. Eso dice Pablo. Un incrédulo, hermanos, alguien que vive en el mundo, peca por su propia cuenta. Si él peca, él recibe la culpa, ¿sí? Pero si pecamos nosotros, perteneciendo a una iglesia, perteneciendo a Cristo, no pecamos solo por nuestra propia cuenta. Si nosotros pecamos, dañamos la iglesia, dañamos el testimonio de la iglesia, dañamos el testimonio de Dios, dañamos el nombre de Dios. Y por eso es tan importante, hermanos, nuestra actitud en medio del mundo. Para que el nombre de Dios sea glorificado y no blasfemado. ¿Sí? Terminamos con una parte muy importante que hemos leído también. Mateo 26. Porque hay otra relación con ese mandamiento. Algo que tal vez no sabe. Hermanos, nosotros poco a poco vivimos en el tiempo en que nos preparamos por la Semana Santa. La semana en que vamos a pensar en el sufrimiento, padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo para salvar a nosotros, entregándolo a sí mismo.
Y hemos leído esa parte de Mateo que habla de Jesucristo y que dice que Él es condenado ante el concilio, ante los líderes religiosos del pueblo de los judíos. Él está ahí y vienen testigos falsos y dice, Él hizo tal cosa. Otro dice, Él hizo tal cosa. Mentiras, porque sabemos de la Escritura que Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Y al fin, Jesús mismo va a hablar. Él va a testificar y dice en el versículo 64 que Él es el Hijo de Dios. Él dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo está dando un testimonio de sí mismo ante estos líderes religiosos. Y en lugar de que los líderes religiosos caigan en sus rodillas para adorarlo, ¿qué hacen? Ellos dicen, ha blasfemado. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y en el versículo 66, es reo de muerte. En el testimonio que Cristo dio sobre sí mismo, los judíos encontraron una razón para darle castigo de muerte, para matarlo. Cristo Jesús, hermanos, es condenado por blasfemia. La razón que Cristo fue clavado en la cruz es porque le dieron la culpa que Él blasfemó el nombre de Dios. ¿Era blasfemia? Por supuesto que no. Porque Jesús solo estaba hablando la verdad. Jesús es Dios. Es parte de Jehová. Él puede decirlo. Entonces Jesús fue condenado por blasfemia. Porque nosotros, hermanos, todos somos blasfemos. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos utilizando el nombre de Jehová sin pensar? ¿Y cuántas veces en nuestra vida tenemos que confesar que el nombre de Jehová no fue honrado por nuestra actitud? Pero Cristo tomó nuestro lugar, siendo condenado por blasfemia, para que nosotros podamos recibir la salvación que Él realizó. Cristo murió siendo condenado por blasfemia. Y hermanos, esta mañana celebramos la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena para pensar en esto, que Cristo fue condenado siendo inocente, para que nosotros podamos ser inocentes, aunque somos culpables. Esto celebramos en la Santa Cena. Nada más, nada menos. Pero qué bendición, hermanos, que nosotros tenemos un Salvador que entregó a sí mismo por amor. Entonces, hermanos, hemos estudiado este tercer mandamiento. Es para descubrir el pecado en nuestra vida, ¿verdad? Para que nosotros seamos un testimonio vivo, para que el nombre de Dios sea glorificado a través de todo lo que hacemos y hablamos. Para buscar la salvación en Cristo, sabiendo que Él siempre estaba glorificando y honrando al nombre de su Padre. Y para la vida eterna, para la vida nueva, tengo que decir, para la vida nueva, para vivir una vida realmente con reverencia a Él, santificando su nombre, como oramos en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Amén, hermanos.